Yo creo que uno de las leyes que va a gobernar el reino de Dios es la verdad. Amén. Pero hay tanto mentirosito en el pueblo de Dios. Eso quiere decir, porque Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero hay tanto mentirosito en el reino de los cielos. Óigame, si usted es mentirosito, deje que el reino de Dios entre a su corazón. Aleluya. Porque los mentirosos no entrarán en el reino. Amén. Hay tanto mentirosito. Y tengamos cuidado. Esa va a ser uno de las leyes que va a gobernar el reino de Dios, el reino de Cristo, cuando vengan a establecerlo. Bueno, ahora lo dejo con el pastor Josué. Creo que estamos en onda, pastor Josué. Bueno, dijiste unas 3 veces mentirosito. Y el mentirosito, bueno, no lo podemos dejar pasar, el mentirosito, pero ¿qué de los mentirosotes? No. Eso Yo ya- lo hice suave. Sí, lo hiciste suave, pero... Porque el mentirosito vendría a ser el de la mentira piadosa, la mentira blanca. Es que es peor que el mentiroso. Yo creo que sí, porque va acumulando, todo es digamos, inofensivo para el mentiroso. No, una pequeña, otra pequeña, y otra, y llega un momento que son tantas pequeñas mentiras que se hace una vida llena de mentiras. Cuando hablamos de la mentira, tiene evidentemente muchos factores, elementos que la pueden producir. Pero uno de ellos es el temor. Mentimos por temor a quedar mal, por pensar de que nos puedan creer o tildar de que no somos tan inteligentes, tan capacitados. Y me viene un poquito, ahora vamos a entrar en serio, pero me viene un poquito uno de los tantos certámenes de belleza que se difundieron en el mundo, ¿no? Cuando le preguntan a una candidata de un país, que no lo voy a decir porque aquí no hay ningún curioso ni tampoco soy chismoso, pero la candidata de un país le preguntaron quién era Confucio. Y ella no sabía, evidentemente, y le tiró. Confucio fue el autor de la confusión. y no conforme con la gran definición que elaboró, le digo, era chino-japonés. O sea que no tenía ni idea. ¿No hubiera sido mucho mejor decir, mire, discúlpenme, no lo sé, no lo leí, sé muchas cosas, porque hubiera citado a Albert Einstein cuando él dijo, entre tantas verdades, todos somos ignorantes, y él era sabio, ¿no? Todos somos ignorantes. Hizo una pausa y agregó, lo que sucede es que no ignoramos las mismas cosas. Pero de ahí viene quizás la mentira, ¿no? El no quedar mal, el decir algo y no tengo ni idea de lo que estoy diciendo, pero lo dije. El temor a ser malinterpretado, el temor a ser tildado de ignorante. Y si aquí hay alguien sabio, es el Señor. Y si hay alguien que es omnisciente, es el Señor. No hay ninguno de nosotros, empezando por quien está hablando, que pueda catalogarse de totalmente sabio, absolutamente sabio, para nada. Así es. O sea, estamos entrando en una sabiduría de Dios, en una revelación de Dios. Pero hay dos partes. Conocer la verdad, y muy lindo, ¿no? Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Pero está dentro de ese pasaje la exigencia, la demanda de conocer la verdad, ponerla por obra, ¿sí? Y esa verdad nos hará libre, porque el diablo conoce la verdad, pero nunca la puso por obra. O sea, el diablo conoce la verdad, sabe su origen y sabe su destino, pero evidentemente eligió su propio camino. Entonces, no solamente conocer la verdad, sino ponerla por obra, obedecer esa verdad, ser guiado por esa verdad y renunciar a la mentira. Y yo pienso que, hablando básicamente, tendríamos que tener menos temor de caer mal, de la baja autoestima, simplemente ser sincero. No conozco ese tema, hay personas que lo conocen mejor que yo, o me gustaría conocer su punto de vista, porque la verdad que yo no he leído sobre esto. Mire que es simple, pero muchas de las mentiras provienen, pienso, por esto, una baja autoestima, el temor de que nos
tilden de incapaces, de ignorantes, pero hace mucho daño. La mentira, sea pequeña, sea grande, hace mucho daño. La palabra dice que todo lo que el hombre sembrar, eso mismo segará. Entonces, cuando uno se acostumbra a mentir, ya vive la mentira. Y qué tremendo, ¿no? Vivir la mentira cuando tenemos la gran oportunidad de vivir la verdad de Dios. En fin, cuando hablamos del reino de Dios, yo quería mencionar que el primer reino existente, el modelo para todos, precisamente ha sido, es y será el reino de Dios. O sea, Dios no creó un reino en un momento determinado y dijo, bueno, voy a hacer un reino, sino que Él elaboró el reino y a partir de allí fueron tomando el ejemplo, o no, los distintos mandatarios del mundo. O sea, algunos han tomado algunos aspectos muy importantes del reino de Dios. Por ejemplo, cuando se fundó los Estados Unidos de América, pues fue basado en los conceptos bíblicos del reino de Dios. O sea, este país fue fundado bajo leyes bíblicas. Por eso fue tan grandemente bendecido y prosperado, porque en su comienzo fue fundado tomando en cuenta el reino de Dios, las leyes del reino de Dios. Pasaron los siglos y muchas cosas fueron cambiando, se fue alejando una gran parte de la directiva de este gran país, y aunque ha exportado miles y miles y miles de siervos a tantas naciones y ha sido y es de tanta bendición, pues se lo ha dejado afuera a Dios en muchos ámbitos. En las escuelas, por ejemplo, las escuelas muchos años atrás gozaban de una gran bendición donde se podía cantar o entonar uno o más himnos antes de una clase o después de la clase o durante la clase. Se podía orar a Dios. Se dice que aún el gran cantante conocido Elvis Presley, cuando era niño, él pues oraba en la iglesia, cantaba himnos, pero después se quitaron los himnos, se quitaron las oraciones, y hasta hoy en día las escuelas están cercadas, ¿sí? Están rodeadas de vallas de protección que en muchos casos no ha servido para nada, porque tristemente a Dios se lo ha sacado, entre otros ámbitos, de las escuelas. Así es. Y no solo que se lo ha sacado, ese es el gran problema, se ha sacado a Dios, su reino se lo ha expulsado, se lo ha rechazado, y hoy en día estamos frente a uno de los peores momentos de enseñanzas antibíblicas, antidivinas, anticristianas. Está horrible todo lo que está pasando. Así que primeramente quiero dejar en claro que el primer reino existente del cual tenemos que tomar modelo y ejemplo es el reino de Dios. El término basileia en griego. Y basileia, el reino, es una región precisamente gobernada por un rey. O sea, cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de que hay un Dios, un Padre, un soberano de todo el universo. Oiga, este es la importancia que tiene nuestro Dios, nuestro Padre. Cuando decimos Padre nuestro, ese Padre nuestro es el Rey, es el gobernador de todo el universo. Fíjense, Padre nuestro que estás en los cielos. Estamos hablando al gobernador, creador, gobernador, preservador de todo el universo. Es increíblemente maravilloso esto. Ahora, ese reino de Dios en el cual habita como soberano nuestro Padre Celestial, ese reino de Dios vino a la tierra, se lo conoce como el reino de los cielos, y ahí el reino de Dios viene a la tierra, se lo conoce como el reino de los cielos, y esa es la esfera terrenal en la cual Jesucristo vino a enseñar precisamente sobre ese reino, cómo funciona, de qué se trata. Y aquí yo tengo en algunas notas que el Señor Jesús utilizó más el término reino que el término iglesia. Y esto no significa que iglesia no tenga su importancia o trascendencia, por supuesto que la tiene. Pero aquí tenemos que entender algo. Muchas veces el creer en la obra de la iglesia nos puede alejar en creer en la obra del reino. Y cuando hablamos de iglesia,
muchas veces mencionamos la iglesia local, la congregación, y yo pienso que a veces la mentalidad de muchos es, y permítame y perdóname el término, es de alguna manera jugar a la iglesita y olvidarse del reino de Dios. ¿Y qué es jugar a la iglesita? Bueno, a mí no me interesa lo que hace el de al lado, ¿no? Le voy a poner una iglesia enfrente de al lado y le voy a poner los parlantes 20 veces más fuertes para que sepa que aquí soy yo el que establezco el reino. Y en uno de los lugares donde por un lado está bien porque hay abundancia de congregaciones, pero Los Ángeles es una de las ciudades que más iglesias y congregaciones tiene, a nivel hispano especialmente. Podemos ver en una sola cuadra 3, 4, 5, 6, 7 congregaciones. Y gloria a Dios en un sentido porque cada uno estará predicando la palabra de Dios, pero en algunos casos entiendo y conozco de que se critican, ni se conocen, ni se saludan, ni se conviven para nada, hablan mal el uno del otro. Eso no es el reino de Dios. Cualquier reino está allí operando, pero no está operando el reino de Dios. O sea, la mentalidad del reino es lo que todos tendríamos que adquirir. Entonces, cuando hablamos de mentalidad de reino, viene una persona a hablar mal de su pastor, a cualquiera de nosotros, y nosotros con mentalidad de reino tendríamos que decirle, mire, usted habló esto con su pastor, y muchas veces, no, yo no le dije. Bueno, no me venga a decir a mí lo que tendría que haberle dicho a él. Número 1. Número 2, no venga a decirme a mí, ni a decirle al pastor lo que usted tendría que decirle sin primero hablar con el Señor. Porque a lo mejor va al Señor y el Señor le dice, no, tú eres el que estás equivocado. Entonces muchas veces, cuando no hay mentalidad de reino, aceptamos que la gente critique a uno y critique a otro. ¿Y cuántos pueden llegar a decir, no, véngase conmigo, véngase a mi iglesia, yo voy a ser su pastor? No, no. Y a lo mejor se está llevando una tremenda joyita, ¿sí? Un mentirosito o un mentirosote, ¿sí? O mentirosota, tremenda, ¿sí? Mayorcito de aquellos, ¿no? Entonces, cuidado con esto. Tenemos que pedir, venga tu reino en todo sentido, en nuestra mentalidad, en nuestra predicación, en la ética cristiana, bíblica. Tenemos que pedir, anhelar que el reino de Dios se haga cada vez más grande y más presente en nuestras vidas. Entonces, el Señor utilizó, repito, el término reino en muchos pasajes. Yo tengo algunos: Mateo 24:14, Marcos 12:34, Hechos 1:3, etcétera. Aún más que el término iglesia. ¿Por qué? Porque había una necesidad que el Señor quiso transmitir de que debemos buscar el reino. Y con la frase buscar el reino me viene a la mente el que está buscando iglesia, ¿no? Está buscando iglesia. ¿Y cuál es la iglesia? ¿Y dónde está? Hay gente que, sí, hay la iglesia verdadera. Hay gente que se la pasa buscando iglesia y nunca la encuentra y nunca se establece, porque el error fue en no buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque buscando el reino de Dios, Dios puede decirle, ok, te vas a congregar en aquella iglesia. ¿Y cuántos miembros tiene esa iglesia? Tiene 10, hijo. ¿Cómo 10? Sí, tiene 10,000. No, 10,000 no, tiene 10. Pero si Dios nos manda a un lugar con 10 miembros, 5 o 10,000, ese es el lugar que Dios tiene para nosotros. Dios ahí nos quiere formar, ahí nos quiere hablar, como cuando le dijo a Jeremías, sube a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Entonces, si estás buscando iglesia tras iglesia tras iglesia, yo te aconsejaría que comiences a buscar el reino de Dios y su justicia. Y luego vas a encontrar la iglesia que a lo mejor no era lo que tú estabas esperando. Hay gente que se esconde en mega iglesias. Y yo puedo hablar de esto porque el pastor Víctor y Marlí, sobre todo, saben, ¿no? Estábamos como pastores compartiendo el pastorado de una archi super mega iglesia. 4,000, 5,000 personas por día, todos los benditos días se congregaban. 4,000 a 5,000 personas por día. Pero mucha gente se esconde en esas mega iglesias. Esconde su vida, esconde su pasado, esconde su presente y quiere esconder su futuro también. ¿Sí? Muchos se esconden en la gran multitud. Y no estoy diciendo que uno no deba congregarse en una iglesia grande. Estoy diciendo que busquemos el reino de Dios y Dios sabe en dónde vamos no solamente a ser bendecidos y edificados, sino también vamos a poder ser de bendición para otros. Así que buscar el reino de Dios y su justicia es fundamental
para poder conocer, aceptar y obedecer la supremacía de Dios sobre todos nosotros. La última parte que quiero compartir es que un reino, en este caso el reino de Dios, tiene leyes. Entonces, pertenecer al reino de Dios significa conocer las leyes, aceptar las leyes y obedecer esas leyes. Por ejemplo, hay leyes espirituales y hay leyes físicas y naturales. Dentro de las físicas y naturales está la ley de la gravedad. Si yo tomo un objeto que tiene un peso, aunque sea liviano como este papel, y lo suelto, siempre ese objeto va a caer. ¿Por qué? Porque hay una ley llamada gravedad que está atrayendo todo objeto hacia el centro de la tierra. Eso es una ley inquebrantable. Dios creó esa ley. Si una persona va caminando por un edificio, por una cornisa, dice, a ver, voy a seguir caminando, a ver qué pasa, se mata. No puede decir, ay, yo no sabía esto de la gravedad. No. Lo va a averiguar tarde. Sí, o sea que no podemos ir en contra de las leyes establecidas, tenemos que conocerlas, aceptarlas y obedecerlas. Y así son también las leyes espirituales que Dios dijo. Uno puede ignorar. Un ejemplo, vi a una persona, la pastora Marlí hablaba cuando recién llegaron a los Estados Unidos, pero no solo en Estados Unidos, en todo lugar. Uno pasa un semáforo en rojo y tiene la bendición de que un policía lo mira, lo filma, lo para y le pone un ticket. ¿Sí? Si esa persona dice, yo no sabía, yo no lo vi. Mira, puede poner las mejores excusas habidas y por haber, pero la multa, el ticket se lo van a poner. ¿Por qué? Porque infringió una ley. Pero que yo no sabía. Bueno, ahora vas a ver para la próxima. O sea, creemos que por ignorar una ley vamos a estar exentos de las consecuencias de quebrantar esa ley. Y no es así. Entonces, aquí para manejar, aquí en todo país, pero sobre todo aquí, pues hay que ir a tomar un curso, hay que leer un libro, hay que saber las leyes, las normas, ¿sí? Y si una persona no aprueba el primer examen, pues tomará 2, 3 hasta que las sepa y las conozca y las practique y las ponga por obra. Lo mismo sucede con la palabra de Dios. Ignorar las leyes de Dios no nos exime de las consecuencias. Nosotros tenemos que buscar el reino de Dios, su justicia, aprender lo que Dios quiere de cada uno de nosotros y esforzarnos día a día a poner por obra esa palabra que el Señor nos da. Así que, Pastor Víctor, me gustó mucho cuando pues mencionaba si realmente el reino de Dios está en nosotros y si tan solo por palabra decimos, bueno, somos del reino, pertenecemos al reino. No es tan fácil, no es ponerte una camiseta con una inscripción y ya. No, es realmente conocer, vivir, amar, proclamar, defender ese reino, esa justicia, esas leyes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que aprender más de lo que es el reino de Dios, aprender más de lo que son las leyes del reino de Dios. Es muy importante asistir a seminarios, a conferencias, prepararnos, capacitarnos, porque esto no es un juego. Tenemos que conocer realmente ese reino, conocer esa justicia y día a día forzarnos para cumplir con todas esas leyes. El hombre de por sí solo, está demostrado en los miles de años de historia, no se puede gobernar solo. No se puede gobernar solo. Y el que pretende gobernar solo, tiranamente, autoritariamente, como tristemente está pasando en muchos países, es porque realmente el hombre sin Dios no puede gobernar a nadie. No se puede gobernar a sí mismo, menos va a gobernar a otros. Así que sometámonos a Dios, dejemos que las leyes de Dios entren en nuestra vida, obedezcamos lo más posible y cuando nos equivoquemos pidamos perdón, pero estemos dentro del reino de Dios, seamos personas del reino, amando al Rey, amando y obedeciendo sus leyes.